Hacerlo. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, devocional diario para todos. Hoy ya es viernes 10 de febrero. Para los amigos que nos están acompañando en la lectura diaria de la Biblia, el día de hoy, viernes 10 de febrero, corresponde la lectura de 3 capítulos en Levítico, Levíticos 8, 9 y 10, un bloque muy bonito. Así nos lo propone la guía de lectura de la Biblia en un año de la Biblia de las Américas, toda la parte de la institución del sacerdocio. Y nos corresponde hoy medio capítulo en Mateo 25, la segunda parte del capítulo 25 de Mateo. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente con nosotros una conversadora dedito, así le decimos a los amigos invitados que nos colaboran. Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina. Bienvenida, Mirta, nuevamente a Dedito. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Una vez más, muy agradecida de que podamos compartir esta porción de la palabra y bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad, que nos guíe, que nos ilumine y que podamos transmitir el mensaje que Él quiere compartir con todos nosotros el día de hoy. Bueno, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. El libro de Éxodo dura exactamente un año, cuando se inauguró el templo, el tabernáculo, para ser más preciso. Eh, y Levítico, dicen los comentaristas, que duró entre un mes y mes y medio, y Levítico termina cuando el pueblo sale de la península de Sinaí. ¿Sí? Entonces, este libro de Levítico es básicamente enfocado al sacerdocio. Ahora alguien podría decir, pero ¿para qué vamos a estudiar eso desde el judaísmo? Pues nosotros, digamos, al final de la película, nosotros somos un reino de reyes y de sacerdotes. Claro, vamos por lo menos, esto es a estudiar el origen del sacerdocio. El primer sacerdote que aparece por allá es Melquisedec, que se encuentra con Abraham. Interesante el tema. Por ahí hay unos amigos arqueólogos que ya encontraron posiblemente el altar de Melquisedec. Ujú. Vaya uno a saber si es, no es, pero qué bueno que la arqueología sigue avanzando, siguen habiendo descubrimientos. Eh, y aquí estamos en la institucionalización del sacerdocio levítico. Entonces, yo diría, si somos reyes y sacerdotes, por lo menos enterémonos de los orígenes de cómo fue el sacerdocio y por qué era importante establecer un tabernáculo, los diferentes partes del tabernáculo, las medidas, los elementos. Cada elemento representa a la persona de Jesucristo, del Mesías. Entonces, es interesante ver cómo se acomodaron alrededor del tabernáculo las tribus. Tiene mucho sentido todo esto. Y tiene sentido el tema de las ofrendas, ¿sí? Hemos hecho en el tiempo de reforma, hemos hecho yo creo que un esfuerzo grande por restaurar múltiples verdades proféticas y espirituales en el tema de las fiestas, pero creo que nos hace falta restaurar temas de las ofrendas. El tema de las ofrendas es múltiple, que hay muchas ofrendas que dependen del tipo de holocausto, que dependen del tipo de sacrificio. Y bueno, vimos el tema de las vestiduras sacerdotales. En este bloque que nos corresponde hoy, Levítico capítulos 8, 9 y 10, es un bloque donde en el 8 vemos la consagración de Aarón y de sus 4 hijos. Ujú. En el 9 vemos como ese inicio de ese ministerio sacerdotal. Valga decir que fue Moisés, porque todo tenía que tener un arranque, fue Moisés el que modeló primera celebración, por así decirlo, comillas, una celebración, ofrendas, eh, y le enseña a Aarón y a sus hijos, luego sigue Aarón, ¿sí? En el capítulo 10 ya vemos un pasaje muy duro porque algo tuvo que suceder muy grave, muy, muy grave,
porque Aarón había hecho un becerro de oro y Aarón siguió vivito, no le pasó nada y eso era grave. Pero Sí, aquí hay dos hijos de Aarón que Dios los castiga por haber presentado un fuego extraño en el capítulo 10. Qué interesante. Entonces, sí, qué interesante todo estos tres capítulos que hablan como de la institución del sacerdocio levítico. Eh, Mirta, yo tengo preparado, como son capítulos, tengo preparado tres videitos para que escuchemos en cada capítulo por separado. Si quieres lo vemos en inteligencia artificial, sí, cada capítulo y luego pues pasamos a comentarlo, ¿sí? Los aspectos que más nos han llamado la atención en este día, ¿le parece? perfecto, sí, me parece bien para poder entender mejor. Eso de la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Bueno, aunque a veces la inteligencia artificial no pronuncia nuestra, así como pronunciamos nosotros en Sí, castellano, pero bueno, algo se entiende, pues. Vamos con el capítulo 8 de Levítico. Levítico capítulo 8. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el ephod, y lo ciñó con el cinto del ephod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, a continuación sigue el tema de las ofrendas para la consagración. Paré ahí para hacer notar el tema de las ofrendas de la consagración. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha.
Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, a continuación, después del versículo 30 al 36, sigue todo el tema de la ceremonia de la consagración. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y de pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión os saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Muy bien, hasta aquí. Adelante, Mirta. Perfecto. Muy interesante todo lo que nos habla acerca de la consagración sacerdotal. Y cuando yo veía cómo narra, o sea, todo lo que es la consagración y cómo los unge, cómo los viste, cómo es todo el proceso, veía que en el Antiguo Testamento se describe cómo iba la sombra de lo que va a ser, de lo que iba a ser en el futuro, que fue consumado con Yeshua, ¿verdad? Y cómo Él a nosotros por creer nos hace reyes, pero también nos hace sacerdotes. Y me parece que aquí en Levítico, cuando narra todo esto, o sea, me parece tan impresionante todo el trabajo que se toman para describir las vestiduras, el aceite, la unción, cómo le ponen el pectoral, el turín, todo. Cada parte de la vestidura es un símbolo. Yo no sé si se puede ver, que lo estuve viendo porque yo soy un poco visual, estuve viendo acá cómo era la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Y cómo cada parte de la vestidura tiene un significado. Y eso me recuerda, como nos habla Efesios capítulo 6, que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios también, que nos describe una vestidura. Y como en Gálatas también nos dice que nos quitemos las vestiduras viejas y nos pongamos vestiduras nuevas. Entonces yo leía esto y era una vestidura de honra para servirlo a él. La mitra, la diadema, las piedras de ónice que estaban aquí, el pectoral, el cinturón. Ve que habla del cinturón del efod, que si vemos Efesios 6, habla que del cinto de la verdad. El pectoral donde está el urín y el tunín es la coraza de justicia, el efod, el manto, la túnica, o sea, todo. Y me habla, también me lleva a Lucas 17, creo 15 o 17, donde habla cuando regresa el hijo pródigo, que el padre lo primero que hace es cambiarle las vestiduras y darle calzado nuevo y anillo de autoridad.
Entonces vemos que para Dios, para el Padre Celestial, es importante cómo nosotros nos presentamos delante de Él y cómo son nuestras vestiduras delante de Él. Y es lindo que nosotros podamos sumergirnos en cómo es esta vestidura sacerdotal y que nos podamos ver en el espíritu vestido así. Y que cada piedra tiene un significado y una representación, y cómo con el aceite de la unción, que aquí habla que derrama el aceite sobre ellos, entiendo que es la unción del Espíritu Santo que es derramado como para tener que sean, perdón, encendidas las 7 lámparas de nuestro espíritu con ese aceite que es derramado. O sea, ver Levítico más allá de una narrativa histórica es como transponernos nosotros aquí, o sea, como una radiografía y ponernos nosotros aquí en esta vestidura sacerdotal, que en este tiempo estaba reservado para Aarón y sus hijos, pero que el Padre quiere que hoy nosotros también podamos vernos de esta manera como sacerdotes de Él, porque así lo dice su palabra. Todo el capítulo, de repente yo no podría decir, no, bueno, me llamó más la atención esto que aquello, sí, cuando dice que los limpia, que les pone el agua, que los lava con el agua, que entiendo que es el agua del espíritu también, que los limpia, que le quita lo sucio, y tenemos que pasar como esa transición de preparación del agua y del aceite para poder servirlo a Él y entenderlo con esa responsabilidad y el peso que tiene ser sacerdotes de Dios. Que muchas veces cuando nosotros no entendemos el peso que eso tiene, es que pasa lo que pasó en el capítulo 10 que usted mencionó. Con eso me quedo yo, o sea, no lo voy a volver a leer todo porque ya lo vimos, ¿verdad? Pero en resumen, con eso me quedo yo del capítulo 8 de la consagración sacerdotal. Sí. He mirado una línea de punto de partida y encuentro en los capítulos Levítico 8, Levítico 9 y 10, encuentro todo el punto de partida se llama obediencia. Sí. Levítico 8:5 dice, estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Levítico 9:6 dice Moisés, estas son órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Levítico 10:3 dice Moisés hablando de Dios, quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Amén. Mira que el punto de partida es la obediencia. Sí. Si hay obediencia, Dios muestra su poder. Si hay obediencia, ¿sí?, en los sacerdotes, el pueblo le va a alabar. Entonces, todo el punto de partida es obediencia. Y claro, ese es como un gran tema transversal, la obediencia. Sí. Hay otros temas transversales que nos sirven. El otro tema, por ejemplo, en el 8:6 es el tema del lavamiento con agua. Todo un tema de lavamiento con agua. Vea, justamente aquí por casualidad, no lo había pensado. Está todo un tema del agua, ¿sí? Tema del noche, ¿sí? Un tema de lavamiento. Todo un tema transversal, el tema del agua. Luego sigue el tema, todo un tema transversal, 8:7, el tema de las vestiduras, vestirlos. Vestiduras, y en la Biblia hay temas, uno puede mirar así, transversalmente, tema de las vestiduras, de las revestiduras, de las investiduras, de las desvestiduras, bueno, todo el tema de las vestiduras. Cómo se viste el padre, cómo se viste el hijo, cómo se visten los sacerdotes, cómo se viste un guerrero, tema de vestiduras. Pero no se puede ir a la guerra vestido con las vestiduras, sino luego viene en el 8:10, que también es un tema transversal, la consagración. Aquí la mayoría de Biblias titulan esto consagración, pero es uno de los tantos temas. La consagración con aceite. Habla ahí en el 8:10. Eso da todo un tema transversal de la Biblia. Luego viene el tema del ungimiento. También es un tema transversal. El 12. El 8:12, gracias, Mirta. Luego viene el 8:14. Tema de ofrendas. Es un tema transversal. Más adelante sigue el tema del rociamiento, que es un tema transversal, porque el rociamiento con sangre sirve para consagrar y para purificar. 8:31 sigue el tema de comer. Cómo los sacerdotes comen de las ofrendas. ¿Sí? Y luego en el 8:33 viene el tema de
que esto había que hacerlo repetitivamente por 7 días. ¿Por qué? Porque es necesario la creación de hábitos, el Sí, ciclo, la creación de hábitos. Aquí vemos en el 8 que Moisés fue el que empezó el tema, el que sacrificó los primeros animales. Pero ya en el 9:10 vemos que pasó a manos de Aarón y luego a manos de los hijos. Entonces, es como lo que hoy en día habla, por ejemplo, John Maxwell, del tema del liderazgo. Dice, número 1, yo lo hago. Número 2, yo te enseño. Número 3, tú lo haces, yo te superviso. Número 4, tú lo haces. Número 5, tú le enseñas a otro. El ciclo de liderazgo. Entonces sí, empezó algo. Dios le dio instrucciones a Moisés. Moisés le da instrucciones a Aarón. Aarón le da instrucciones a sus hijos, ¿sí? Y sus hijos a los siguientes sacerdotes y colaboradores. Entonces, es un proceso, pero vemos que en el proceso, 2 hijos de Aarón perdieron la vida en este bloque que estamos estudiando hoy. sí, Vamos a ver en el 10. Y los otros 2 quedaron regañados. Entonces, la cosa se complicó porque la cosa se complicó. Cuando Aarón, digamos esto, que no tenemos el detalle porque Aarón se dejó influenciar para hacer un becerro de oro, en ese momento literalmente no era todavía sacerdote. no, Estaba predestinado, preanunciado, bueno, podemos decir que él ya sabía algo, no lo sabemos, parece que sí, pero él no ejercía como tal. Entonces es un tema bien complicado el tema del sacerdocio. Bueno, entonces uno puede tomar temas y hacer el estudio transversal, toda la Biblia. Aquí hay conversadores de Edito Mirta que les gusta tomar un tema y agarran con la concordancia de Génesis y Apocalipsis. Chévere, porque esa es una manera de abordar la temática. ¿Sí? sí. Esa es una manera de abordar la temática. Y bueno, interesante sobre este capítulo 8. ¿Le parece bien si pasamos al 9, Mirta? Sí, perfecto. El 8, de verdad digo, está muy claro y es eso lo que hablábamos. Mirta, una pregunta, ¿por qué hoy en día no se usa la sangre No se usa la sangre. para ungimientos? No sé la respuesta. Algunos conversadores de editos me han dicho que es por higiene. La sangre contiene mucha representación de tanto de la vida, pero también de enfermedades, ¿no? Entonces, al Ujú. parecer puede ser un tema antihigiénico. Pero simpático que la brujería y la hechicería sí se pegaron de Sí la la sangre. usa. Ellos sí la usan. Como una copia, vamos a llamarlo como una copia de los diseños de Dios, ¿sí? Para tener poder en el mundo espiritual. Porque la sangre para las tinieblas sí da poder en el mundo espiritual. O si no, ¿por qué las guerras? O si no, ¿por qué en una mafia los candidatos a reemplazar al jefe, al gran patrón, tiene que demostrarle a los demás que es derramador de sangre para poder gobernar a los demás? Eso es como un diseño de las tinieblas. Mirta, ¿por qué David no pudo construir, Dios no le autorizó construir el templo a David? Porque tenía las manos llenas de sangre Nosotros, ¿por qué por las elegimos guerras, presidentes en América Latina manchados de sangre? por ignorancia Porque es el o diseño de las por, tinieblas. o por Porque desobediencia, sí. o porque es el diseño de las tinieblas. Porque ¿se acuerda de un presidente un dictador que tuvo Venezuela? Yo me acuerdo ¿se acuerda cuando llovió como 40 días en esa montaña que hay ahí, el Cerro del Ávila, que hay ahí contigo a la Gran Sí, Caracas, sí, sí. entre Caracas y Vargas, Maiquetía, el aeropuerto, el estado de el, Vargas? sí, Llovió 40 días, creo, y eso, creo que los brujos hechiceros habían hecho un pacto que por cada 1000 muertos, un año de gobierno. Y murieron sí, como 20.000 personas, ¿no? sí, Eso mucha es lo que gente sabe. murió. Sí, Las tinieblas ofrecen sangre para poder tener poder. Entonces, el desafío. cuando a usted le digan que hay un candidato que ha estado, que está ligado con la hechicería, con el chamanismo, que está ligado con haber pertenecido a grupos armados al margen de la ley, no vote por esa No, gente. No vote por esa gente porque hay un diseño de las tinieblas que le da poder a esa gente, pero David, siendo David,
el que llevó la adoración al máximo nivel en el mundo conocido, tenía las manos manchadas de sangre. Sí. Ahora, en el 10.3, que no lo hemos visto, pero hace parte de este bloque el día de hoy, el objetivo de todo el sacerdocio y es que el pueblo finalmente alabe a Dios. ¿Para qué se nombran sacerdotes tantos rituales? Para que terminemos adorando a Dios. Esto está hermoso para una escuela de adoración. Para terminar, la conclusión de todo esto es, Dios requiere adoración, pero falta más luz. Yo creo que en esta época de reforma falta más luz en el tema de las ofrendas. Se ha hablado de primicias, se ha hablado de ofrendas, se ha hablado de diezmos, pero creo que hace falta más luz en revisar temas proféticos del tema de las ofrendas. En mi opinión personal, vámonos a escuchar el capítulo 9. Bueno. Levítico capítulo 9. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. Porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre en pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció era alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Muy bien, Mirta, adelante. Bueno, en este capítulo 9, un poco remembrando lo que usted había hablado, es como Aarón repite o hace después en el día octavo, Aarón y los ancianos lo hicieron el sacrificio. Me llama mucho la atención el versículo 11, porque dice,
bueno, el 10 dice, después hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Ok, cumplió una orden. Pero en el 11 dice, pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento. ¿Por qué eso lo quemó a fuego? Eso me llamó la atención. Esa parte, la carne y la piel. Seguidamente degolló el holocausto y ajá. Y después veo que más adelante lo vuelve a hacer, pero no sé si tenga un sentido de que la carne para nada nos aprovecha, llevándolo al sentido espiritual. Pienso que por eso sería que la sacaron y se quemó afuera. Esa parte me llamó o sea, me hizo como un clic que no entendí porque si todo lo demás, incluso los intestinos hasta lo lavaron y se quemaron en el altar. ¿Por qué la carne y la piel no? Eso no lo sé. De ese sacrificio en especial. Lo que pasa es que es Sí, parcial. No toda la claro, carne, no toda la carne sucedía. O sea, aquí tendríamos que preparar un abaco porque hay diferentes tipos de ofrendas claro. de acuerdo a si es expiación, pecado, culpa, ignorancia. Si es también hay niveles establecidos, si es que pecó el sacerdote o fue que pecó el pueblo, Sí, o no el sacerdote, sino uno de los jefes o pecó el pueblo. Entonces se establece también las categorías económicas, el que puede dar un novillo, el que puede dar un cabrito, si es un jefe es un cabrito de un sexo, si es el pueblo ujú, es de otro sexo, si es pobre entonces palomas o sí, totolitos, y si es... Entonces, eh, ahorita no tengo aquí a mano algo que recibí en un estudio de una escuela de adoración, donde vimos todos los significados de cada tipo de sacrificio, como un abaco, como de clasificaciones, y los significados al día de hoy. Pero aquí en estos días comentaba uno de los conversadores de Edito sobre el tema de las cenizas que se sacaban fuera del campamento. Al sí, parecer, las cenizas sirven para purificar el agua. sí, En ese tiempo, pues no existían temas de purificación de agua. Recordemos que en un contexto más adelante, era un pueblo, era un tiempo de gente sucia. La gente no enterraba el excremento debajo de la tierra, el pueblo de Israel lo hizo. Uno de las 7 tribus, cuando estudiamos en Éxodo, una de las 7 grandes pueblos que ellos tenían que desplazar, tenían la costumbre de no enterrar a los muertos, o sea, los muertos los dejaban al aire libre, en descomposición. Entonces, fíjese que se van introduciendo todas unas normas de higiene, de salud, higiene personal, higiene de salud pública. ujú, Se van y también hasta algunas normas religiosas que tienen que ver con contaminaciones de sangre o de animales impuros. Entonces, ahorita no recuerdo, Mirta, no lo tengo aquí a mano, tu pregunta en específico. Estoy dando un contexto bueno, general, no lo tengo aquí a mano, eh, pero pero todo tiene un significado especial, ¿sí? Tiene un significado especial. sí, todo tiene, veo que sí, tiene una ofrenda, también hizo una ofrenda vegetal en el 17 y llenando su mano la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Es toda una ceremonia bien interesante y me parece, bueno, bien elaborada, que como que llena todas como las áreas de, como usted decía, de los niveles de pecado y de quién comete el pecado, Ujú, ¿sí? Como que no deja nada al azar. Fíjese que aquí en el 19 dice, las grasas del novillo y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado, o sea, todo. La pusieron con las grasas de los pechos e hizo consumir las grasas sobre el altar. ujú, Hay una parte que dice que nosotros no comamos grasa, que la grosura no es para nosotros, claro. es para él. Sí, en un contexto amplio, aquí hablando de los capítulos anteriores, Moisés tenía la instrucción de parte de Dios de cortar, de exterminar del pueblo el que comiera sangre y el que comiera grasa, Sí, en ese momento. en Que ese momento. luego, como la gente quiere hacer de toda una religión, finalmente en Hechos 15 de los apóstoles, pues los apóstoles en ese concilio de Jerusalén, allá donde subió Pablo y Bernabé, y estaban todos los apóstoles de Jerusalén, se pusieron de acuerdo en no comer
alimentos consagrados a ídolos, de no comer Ujú, sangre ni comer ahogado. Y lo dejaron sí, ahí. Lo dejaron ahí como para no poner carga sobre los otros porque no lo dejaron ahí. O sea, ahí no aparece la grasa. no, En Hechos 15, los apóstoles, como para dar un contexto general de alimentación. Sabemos que, sabemos que la grasa animal, porque también en algunos conversatorios anteriores, había costumbres entre pueblos esclavos que vivían era de comer sangre y de comer grasa. Entonces Dios quería deslindar culturalmente al pueblo de Israel. Al ujú, parecer, con los 2.500.000 hebreos, también iban algunos otros miles de esclavos que se habían anexado, extranjeros que se habían ujú, anexado al pueblo, que traían en sus costumbres comer, yo sé que es un líquido, pero es una forma de decirlo, comer sangre y comer grasa. Entonces, Dios necesitaba que se estableciera esa ruptura porque eso tenía que ver con la adoración de algunos dioses en Egipto, el comer sí, grasa y el comer sangre. Entonces, aparecen comentaristas que hablan del tema de si era algo espiritual o si definitivamente Dios estaba queriendo simplemente añadirle salud pública a la gente, es decir, que la edad promedio de mortalidad no fuera los 45 años o 50 años, sino por no, dejando de consumir sangre y dejando de consumir grasa, el pueblo de Israel iba a ser más saludable y iba a poder aumentar su edad de mortalidad, algo así. sí, más Entonces, longevo, sí, más longevos. Entonces, pero sí, Mirta, esas dos cosas eran castigadas con la vida, con la muerte. sí, ¿Sí? sí. Y bueno, me llama también aquí el 22, es lindo, ¿verdad? Porque dice, después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo, cómo estos ritos que ellos hacían anualmente, de todo esto lo completó Jesús en la cruz, o sea, un solo sacrificio. Ya no era necesario hacer todo esto porque Yeshua lo hizo en la cruz. Y como dice aquí el 23, Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión cuando salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Jehová apareció ante el pueblo. Y de la presencia de Jehová salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba en el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Yo veo que esta última parte que dice, al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros, es cuando es revelado a nuestra vida, bueno, trayéndolo al tiempo presente, cuando es revelado a nuestra vida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque lo que hizo Jesús en la cruz es el equivalente a lo que se hacía en esta ceremonia que se está describiendo aquí. Entonces, cuando a nosotros se nos revela que él es el Cordero inmolado, que es sin mancha, puro, que murió en la cruz por nuestros pecados, que con su sacrificio nos limpió, nos lavó, nos redimió. Cuando eso es revelado a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, pues nosotros lo único que podemos hacer es lo mismo que hizo el pueblo al ver lo que había sucedido. Gritar de gozo y postrar nuestro rostro delante de él en una acción de gracia, en agradecimiento por ese sacrificio completo y total que hizo Jesús en la cruz, que es esto mismo que se habla aquí. Eso lo digo llevándolo al tiempo presente. Muy bien. Muy bien, Mirta. Excelente. Vamos entonces, si le parece bien, con el último capítulo aquí en un El capítulo capítulo 10. triste. Un capítulo triste porque habla Sí, justamente del castigo que Dios le hace a Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón que Dios castigó con la muerte. Pero si nos damos cuenta, empieza con el tema de la desobediencia. sí, Es que ese es el fundamento, la obediencia. Y si el fundamento se quita, o sea, si ellos entran en desobediencia a las instrucciones, como está ahí en el 10.1, entonces cayó fuego del cielo. A ver, en el capítulo anterior vemos que en el 9.24
de Ujú, Levítico vemos que cayó fuego del cielo y que la ujú. gente alabó a Dios, ¿sí? Porque cayó fuego del cielo sobre el altar. Vamos a llamarlo un fuego celestial que cayó sobre el altar. La idea es que caiga sobre el altar, no sobre la persona. Entonces, vamos a ver ahí en Levítico 10:2 que cayó fuego sobre estos dos sacerdotes primíparos ejerciendo. Luego hay un contexto, la gente opina sobre el contexto de por qué, como pistas que se da el por qué pasó eso. Entonces, vamos a escuchar el capítulo 10. Vamos a escuchar el capítulo 10. Es un capítulo duro. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Muy bien. Adelante, Mirta. Mirta, adelante, está con el... Sí. Aquí lo resaltante de este capítulo, evidentemente, es al principio, ¿verdad? Cuando dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y después de poner en ello fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Yo veo la nota al pie que tiene este versículo, el 2, dice que se desviaron.
del hebreo sahar, de la raíz sur, que además significa desviarse o apartarse, o sea, se apartaron de lo que les había sido ordenado. Y el 2, la nota del 2 dice, por el contexto, porque dice, y en presencia de Jehová salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Jehová. Dice que por el contexto, probablemente Nadab y Abiú cometieron este acto de desobediencia en estado de ebriedad, ¿verdad? Y luego, cuando lees el 10, dice, el 9 dice, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces a mí me da un poco de claridad esto, ¿verdad? Porque evidentemente lo que ellos habían hecho, al parecer, era que no habían distinguido entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y por eso ellos ofrecieron fuego extraño, porque habían bebido vino, porque porque se les da esta orden de que no tomen vino, ni sidra, ni entren ebrios a la presencia de Dios para que puedan hacer lo correcto. ¿Será que eso habrá sucedido alguna vez, Mirta, que haya gente alicorada presidiendo el servicio? Pues todo es posible. Es posible, sí. Yo no lo he visto, pero todo es posible. Sí, sí es posible. Sí, tremendo, ¿no? Como Aarón, empezando el ejercicio en este mes y medio que dura todo el libro de Levítico, pierde los 2 hijos empezando el sacerdocio. Sí, De 4 hijos pierde 2. Me sí, parece muy triste esa escena, muy fuerte, pero la clave está es en la desobediencia. Dios, como empieza el 10.1, ¿no? El 10.1 empieza, el 10.1 tiene que ver con desobediencia, ¿sí? sí, Entonces, si se quita el fundamento de la obediencia, toda la estructura se cae. claro. Por eso es tan importante seguir instrucciones. No, es que a mí me Fíjese, parece que, no, si tú sí, quitas la obediencia, se te cae todo. Tus buenas ideas, tus alternativas. Estamos en un mundo donde todo el mundo tiene una mejor idea. No. Siga la instrucción. Al claro, llegar a, porque ellos aquí llegar, lo que hicieron fue que se apartaron, porque la raíz de la palabra Sara significa desviarse o apartarse. O sea, ellos, por eso en Josué nos dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. No, no le des ideas a Dios, él sabe lo que está haciendo. O sea, cuando son instrucciones claras y sí, precisas, y lo que Dios está procurando era formar obediencia. claro, Formar obediencia, ¿sí? Pero si de entrada somos tan brillantes, tan inteligentes que entramos proponiendo cambios, ¿sí? ¿Qué le sugiero yo a una persona cuando llega a una empresa? La persona es muy innovadora. Entonces llega y trabaja una semana, 15 días y le preguntan, bueno, ¿qué cambios harías? Yo le sugiero que conteste lo siguiente. Estoy observando, evidentemente todo tiene una razón de ser. Hablar en términos generales, es decir, todo es susceptible de mejorarse en teoría, pero las cosas se hacen porque son sumatoria de las buenas y malas experiencias en las empresas. Entonces, si me dan tiempo, en una semana les puedo presentar una propuesta de qué cosas haría para mejorar mi puesto de trabajo. Entonces queda como una persona brillante, queda como una persona respetuosa, o dice, mira, tengo esta idea, pero el procedimiento dice esto. Sugiero cambiar el procedimiento anterior por este, porque este nos da mayor beneficio que este. Un jefe inteligente lo mira y dice, bueno, haz este, pero está como con el aval, como con el semáforo en verde. Entonces, a claro, veces la gente brillante se vuelve rebelde, la gente inteligente se vuelve rebelde. Aquí, alcoholemia, había que hacerle prueba de alcoholemia a los sacerdotes para entrar a ministrar. ¿Cómo le parece? A ver, sople pues, alcohol, tiene alcoholemia, devuélvase. Porque claro, la persona pues pierde el sentido porque habla de licor fuerte, de vino, pierde el sentido de las cosas. Entonces no está diciendo de no tomar vino,
sino de evitar en el momento del servicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque puede cometer un error, porque puede, en fin, puede equivocarse. Sí. Entonces, Mirta, todo está en eso, en la obediencia. Ahora, aquí lo interesa, a mí aquí me llamó mucho la atención en el 18, que dice, habló Jehová a Aarón. Le habló directamente, no fue a Moisés, sino a Aarón. Eso también me llamó la atención. Habló Jehová a Aarón. Entonces, eh, posiblemente un pecado de alicoramiento, posiblemente, que si se les había dicho no se les había dicho, de pronto Moisés ya lo había dicho, de pronto no quedó registrado, pero ya se les había dicho. Aquí entonces Dios se ve en la obligación de ya hablarle a Aarón y decirle, porque Aarón dijo, Aarón necesitaba una explicación porque él les había caído fuego Sí, extraño. sí, Entonces, Dios le da de manera respetuosa, le explica a Aarón, decirle, bueno, yo soy el que mando y no, le explicó el por qué había caído fuego. Yo, mire, ¿te acuerdas que Moisés había dicho esto? Pues sí, esto era una instrucción mía y es por esto, por esto, por esto. Le habló directamente. Entonces Aarón ya se calmó, pero Aarón estaba muy compungido, claro, muy, dos hijos al mismo tiempo, imagínense. muy compungido, ¿sí? Nadab significa liberal, Abiú significa Dios es mi padre. Algunos comentaristas dicen que Nadab fue el que sedujo a Abiú, pero no, esas son especulaciones. La Biblia no lo dice. Eleazar significa Dios es ayudador, y Tamar significa costa de palmeras. Y Tamar es el ancestro del sacerdote Elí. ¿Te acuerdas en la época Sí, de Samuel? Entonces, sí, Eli. y Tamar es ese ancestro. Ahora, simpático que aquí aparecen un tío de Aarón que se llama Uziel. Uziel significa fuerza de Dios. Y aparecen dos primos, el primo Misael, que significa quién es lo que es Dios, y el primo El Zafán, que significa Dios protege. Ellos fueron los encargados de retirar los dos cadáveres fuera del campamento. Más adelante se van a dictar normas sobre muchos temas de salud pública, entre ellos los animales, algunas cosas de higiene impuras, algunos temas con muertos, de cadáveres, o sea, de vestiduras. Dios trae en todo, yo creo que todo tiene un trasfondo natural, o sea, algo de salud pública que Dios quiere enseñar, algo de higiene, también que Dios quería deslindar hábitos y costumbres de otros pueblos paganos de la época, pero todo también tiene un trasfondo espiritual. Sí, Todo tiene un trasfondo espiritual en lo que Dios quiere que esto suceda. Entonces, qué triste esto, ¿no? A veces, qué triste esto, qué triste esto. Eh, Qué triste esto. Yo sí tuve yo no, pues yo no he tenido así como pero un amigo mío me contó de un obispo que invitaron de los Estados Unidos, un obispo así le llaman en Estados Unidos y ese obispo, y lo invitaron a Bogotá, Colombia, tenían ese obispo que lo estaba visitando, y al obispo ese obispo le tomaba en la mañana una botella de vino, al mediodía otra botella de vino, en la tarde una botella de vino, entonces a la semana ya estaban aburridos con ese obispo que les habían enviado de una denominación. Es que eso de trabajar con denominaciones tiene su complicación, Mirta. sí, sí, Que sí, si te sí. mandan un obispo y tienes que atenderlo, pues tienes que atender a un obispo así no te caiga bien, así no sea, no tengas. Y el obispo ese había que tenerle vino, pero vino carísimo. O sea, él no tomaba vino de $1, ni de 10, ni de $100, sino botellas de vino muy costosas, pero eso se tomaba una botella de vino cada rato. Entonces, cuando le tocaba administrar, pues ya estaba, pero Pasado vuelta. estaba así. Entonces, eso me le pasó a un amigo mío en una denominación. Esos son como, la denominación tiene cosas bonitas como la protección a la educación, a la vivienda de los ministros que sirven al Señor, porque si yo estoy en un pueblito donde la gente aguanta hambre, pues y la denominación me ayuda con el sostenimiento familiar, pues un beneficio muy grande, Ujú. porque la denominación tendrá iglesias en ciudades o países donde la gente tiene otros niveles de ingreso y otros niveles de ofrenda. Entonces, desde el punto de vista de compensación económica tiene beneficios, pero desde el punto de vista de
aceptar superintendentes, supervisores, aceptar obispos con ciertas prácticas, pues complicado, ¿no? Mirta, son como beneficios y desventajas de temas denominacionales. A los amigos que están en denominaciones, pues no los queremos criticar, simplemente lo decimos con amor, pero ¿sí? Con amor, lo decimos con cariño para que no se nos vayan tampoco a molestar. Pero también nos toca que comentar cosas. Estamos hablando del licor Sí, y del licor en el ejercicio del servicio. Entonces, son cosas delicadas, son cosas delicadas. sí, el licor, como dice aquí el 10, te inhibe la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea, Y ya eso, se mezcla, ya todo es igual, y ese y es es el muy versículo, peligroso, sí. y ese es un versículo muy, muy importante aquí, el 10:10. Sí, ¿Para qué el sacerdocio? Porque el sacerdocio tenía que enseñarle al pueblo. Recuerde que es el promotor de una nueva cultura. No era que solamente hubieran sacerdocio. La idea es que finalmente, al final, todos fuéramos sacerdotes. Pero como ujú, principio tienen las cosas, empezó con Moisés, luego con Aarón, luego con los hijos de Aarón. Ahorita ya estamos en la orden de Melquisedec. En estos tiempos, el sacerdocio ya no es levítico, ya no es de la orden de la tribu de Leví, tampoco es arónico, aunque hubo dentro de la línea el sacerdocio de Sadoc, ¿no? En los tiempos de David, un sacerdocio muy limpio, muy destacado. La casa de Sadoc fue una casa muy, muy limpia, pero la casa de Eli tenía dos hijos, ay, sí, sacerdotes, hijos de Belial. O sea, sí, hijos de Belial, imagínense, tipos que hacían transgresiones con las ofrendas y hacían una terrible. cantidad de inmoralidades dentro del templo o dentro de los lugares de reunión. Entonces era muy tremendo eso. Pero la clave está entre distinguir entre lo santo y lo profano. Sí, La clave está distinguir entre lo puro y entre lo puro y lo inmundo. lo inmundo y lo limpio, Recordemos que hay sí, un principio y es que lo inmundo contamina lo santo. En sí, cambio, lo santo no santifica lo inmundo. eso es correcto, sí. Yo fui maestro de jóvenes y estaba yo siendo joven, es decir, yo tenía 20 años enseñándole a los jóvenes y los jóvenes hacen preguntas capciosas. ¿Puedo ir a discoteca? ¿Puedo fumarme un cigarrillo? ¿Puedo tomarme una cerveza? ¿Puedo no sé qué? ¿Puedo? Entonces, estos son pasajes que sirven mucho. Es decir, mira, para Sí, todos los tiempos y todos los hábitos, porque veas que los escoceses usan falda, ¿por qué nosotros no podemos usar faldas si los escoceses usan falda? Entonces, preguntas de ese tipo, ¿no? Pelo largo, aretes, bueno, entonces, estos pasajes sirven mucho. Este Levítico 10:10. Amiguitos jóvenes o maestros de jóvenes, así, los que hacen preguntas capciosas, y porque los hermanitos carnales también les gusta hacer preguntas capciosas. sí, Los sacerdotes estamos para distinguir entre lo santo y lo profano, sí. para distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Ujú, Yo, por ejemplo, Mirta, a mí, en lo personal, que he sido guerrero espiritual, no me gusta ver películas de terror ni de a mí misterio. tampoco. El Señor de los Anillos 1, 2, 3, 4, 5. Yo digo, yo respeto si el Señor te lo permite ver, véalo, pero yo no me aguanto un minuto viendo una cosa de esa. Yo Entonces, tampoco. que yo necesite aprender eso para entender las tinieblas, no. Yo no vengo de la hechicería, ni mis padres, ni mis abuelos fueron hechiceros, yo no vengo de la brujería, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos fueron brujos, ni hechiceros, ni magos. Entonces, yo esto no tengo que, porque la otra vez me estaban invitando que a hacer un curso, un diplomado de un pastor venezolano resultó por allá en Colombia dando conferencias de las potencias africanas, cómo detectar las potencias Mm, africanas. Mira, yo la verdad, pues, cuando o sea, yo no supe nada de vudú hasta que no estuve en Barinas, Venezuela. No sabía nada del vudú. ¿Por qué? Porque me quisieron hacer vudú en Caracas, en Barinas, Venezuela. Entonces ya cuando vine a Mérida, México, me quisieron hacer vudú, ya lo pude detectar. Yo no sabía nada de vudú, no me interesa estudiar vudú. Pero ahí fue cuando el Espíritu Santo me enseñó qué era y cómo defenderme contra ese tipo de cosas. Entonces, me hago entender, o sea, sí, o sea, hay dos escuelas
que siguen los cajeros en los bancos. Una, el cajero que quiere estudiar la historia de los 50 billetes, los 50 billetes o falsificaciones que ha habido de los billetes, o simplemente esa es una escuela, los que estudian los billetes falsos, la falsificación, y la otra escuela es los que estudian los billetes buenos y una vez encuentran un billete diferente lo descubren. Entonces yo prefiero Claro, la segunda escuela. La esa, escuela sí. de no meterme con demonología, con la oscuridad, con estudiar cosas porque a uno le pasan, amiguitos, pastores, manuales de no sé qué cosas. No, 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 venga, ya la verdad no quiero. Yo el día que me tope con eso, el día que me encuentre con eso, que el Espíritu Santo me dé luz para yo poder dar ese pasito, ese hueco, o ese obstáculo, o eso, me guíe, pero que yo quiera saber de eso, no quiero. Ahora, yo respeto la escuela de la gente que está en guerra, en liberación, que pueden ver películas o leer libros, no. Ahora, yo sé que un libro de magia puede contaminar un hogar, Sí, pero también yo sé que un libro de magia a un intercesor que lo estudia, que el Señor le ha dado el permiso, o ellos dicen que Dios les ha dado el permiso, yo sé que eso no le va a afectar la casa. Eh, no me meto en esa discusión si es un objeto que contamina o no la casa, pero que yo vaya a comprar de mi dinero algo en eso, en un libro de eso, para entender eso, no. A veces cuando uno va a museos, cuando uno va a cierta información cultural, a alguna ciudad con un propósito especial, pues hay que comprar mapas, hay que comprar cierto material, se reúne para un estudio de cartografía, es diferente, ¿sí? Pero uno tiene que, de todas maneras, yo por lo menos me aseguro en orar para que esos objetos, mapas o información que haya no vayan a contaminar mi vida, ni le vaya a abrir una puerta al mundo de las tinieblas. Pero a eso me refiero, Mirta. No sé a eso me refiero, a no estudiar lo inmundo para luego decir, eso es inmundo. no, Hay gente que estudia los diseños de las tinieblas y buscan en la Biblia como el contradiseño de las tinieblas, porque no, yo de esa manera no lo quiero aprender. Entonces, y lo digo con respeto porque tengo amigos muy apreciados míos que hacen la tarea al contrario. Entonces, pues, si el Señor te lo permite, hermano, yo no sé. A mí la verdad, yo no he pedido, yo no es que haya pedido permiso o no. No quiero volverme tan espiritual de que fue que el Espíritu me dijo que no, no. Es decir, como que yo choco, mi espíritu como que choca con ese tipo de cosas. Entonces, como que yo no quiero ver eso. ¿Sí? exacto, yo tampoco. Yo eso no lo tolero. De hecho, no, ni siquiera las películas de acción me gustan cuando matan gente y esas cosas, tampoco. No sé si soy muy sensible o qué sé yo, pero no. A mí lo Mirta, que me vamos dé entonces a paz. Mateo. Sí, por favor, vamos a Mateo. Siga, por favor. Vamos a leer Mateo de la versión amplificada. Sería Mateo 25 a partir del 31, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su majestad y esplendor, y todos los santos ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él las separará el pueblo unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de sus cabras. Esta, este versículo nos lleva a Ezequiel capítulo 34, versículo 17, que dice, en cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su diestra, venid, bendito de mi Padre, favorecido por Dios y designado para salvación eterna. Heredad, recibid como vuestro el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me reuniste con vosotros y me acogisteis. Me hospedaron y me hospedaron. El 36 dice, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron.
con ayuda y cuidados ministrantes. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Aquí nos lleva a Isaías capítulo 58, versículo 7. 58. Versículo 7 dice, no es que partas con tu pan, aquí habla del verdadero ayuno, y el versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Interesante esto, lo que nos habla en este pasaje, que cómo debemos nosotros comportarnos. Entonces los justos y los rectos le responderán en el versículo 37. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos y hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, en la estimación de los hombres de estos mis hermanos, lo hiciste por mí. Y aquí nos lleva a Proverbios capítulo 19, versículo 1, que dice así. Más vale pobre que anda en su integridad que rico fatuo de labios y al mismo tiempo necio. Impresionante. O sea, cuando hacemos los actos de amor y misericordia por nuestros hermanos en la fe, lo estamos haciendo a Él directamente y Él nos recompensa. Y aquí sigue adelante. En el 41 dice, entonces dirán a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y me disteis nada de beber. Fui forastero y no me recibieron ni me entretuvieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron, con ayuda y cuidados ministrantes. Entonces ellos también a su vez responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? El Señor responderá, os declaro solemnemente que en la medida en que no lo hiciste por lo más mínimo, en la estimación de los hombres de estos, no lo hiciste por mí. Y nos lleva a Proverbios 14:31, que dice, el que oprime al menesteroso afrenta a su hacedor, pero lo honra quien se apiada del pobre. Y el el capítulo 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, quien se alegra de la desgracia no quedará impune. Entonces, en el 46 dice, entonces irán al castigo eterno, pero los que son justos y rectos ante Dios a la vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel. Se me perdió Daniel. 12:2. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Tremendo. Más claro, échele agua. Sí, aquí hay algo, Mirta, Sí. un tema de los tiempos, que es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Sí. los ángeles con él, como dice en Mateo 25:31. En fin, como eso es un tiempo que, que ni los ángeles saben, ni el mismo Yeshua sabe, sino solo el Padre. Sí, solo el Padre. Entonces, la solución a eso simplemente es velar, Velar. velar. O sea, que ahí nos quedamos. Velemos, 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 velemos. Ahora, entendamos que va a haber una separación entre cabras y ovejas. Sí. Las ovejas son las obedientes que van a vida eterna. Las Sí. cabritas son las desobedientes que van a castigo eterno. Entonces,
aquí no se está hablando, ojo para los que creen que aceptaron al Señor Jesucristo en una oración y van a ser salvos. Aquí no está diciendo, aquí habla de 6 tipificaciones, que no habla de, oye, tú aceptaste al Señor, no aceptaste al Señor, ¿cuándo aceptaste al Señor para ser salvo? No, no, no. Aquí está hablando de 6 comportamientos y tiene que ver con el prójimo, Sí, tiene que ver con el prójimo. Porque dice, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos amar al prójimo. y amar al prójimo. Entonces, estamos obligados a amar al prójimo. Ujú. Algunos comentaristas hablan del prójimo que no me quiero meter en ese tecnicismo, esos comentaristas artística. Primero Dios, segundo yo, tercero el prójimo. Entonces, en esto de amar al prójimo, o sea, tenemos que amar al prójimo. Amar al prójimo es que si tiene hambre hay que darle de comer, número 1. Ujú. Número 2, si tiene sed hay que darle de beber. Si es forastero hay que acogerlo. Cuarto, si es desnudo hay que cubrirlo. Vestirlo, sí. Quinto, si está enfermo, pues hay que visitarlo. Y sexto, si está en prisión, también hay que visitarlo. Entonces, son temas de visitas o de darles de comer o de darles de beber. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que lo hagamos? Yo tuve el privilegio con mi esposa y en la congregación que dirigíamos en la ciudad de Medellín de acoger la cultura de cuidado. La aprendimos del apóstol Naomi Dowdy, un apóstol estadounidense que ministra en Singapur, en la iglesia Trinity Church Centre, ministerio apostólico a nivel mundial, muy bonito. Cultura de cuidado. La cultura de cuidado nos habla de volver cultura de cuidado, significa hay que hacer actos. Un acto es cuando yo hago algo sin haberlo, como en caliente. Sí, Un acto de cuidado es hacerlo en caliente. ¿Sí? Me pidieron, yo redaccioné y di, pero yo puedo hacer algo que se llama evento. El evento es algo que se hace previo, durante y se evalúa después qué pasó con ese. Entonces, una cosa es el acto de cuidado y otra cosa es el evento de cuidado. Pero se crea una cultura de cuidado. Yo me aseguro de darle de comer y beber a los necesitados, de darle abrigo a los necesitados, a los desnudos. Ahí está fácil. O sea, un trabajo con pobres, un trabajo con forasteros, ujú, un trabajo con viudas, porque también, pues, o con huérfanos. Pero aquí ujú. aparece el tema de las prisiones y de los enfermos. Entonces, ahí eso involucra ministerios de sanidad y de liberación. Sí, Yo debo visitar enfermos y que también el que está en cárceles. Pues no todas las cárceles son de hierro, también hay cárceles no, que están en zonas de cautividad. sí, Entonces, yo debo tener dentro de mi cultura de cuidado acciones, ya sean actos o eventos que tengan que ver con sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual, sí, es correcto. que incluyan o no ir a cárceles, ¿sí? Porque hay ministerios especializados en cárceles, pero Sí, también yo puedo sacar de la cárcel a mucha gente sin ir a la cárcel. ¿Me hice entender? sí, Yo puedo darle comer a gente sin irles a llevar el plato de comida, yo les puedo enviar a través de otros. O sea, hay muchos ministerios de misericordia que lo pueden hacer. Entonces, amigos, para los que estaban seguros que iban a hacer, que el Señor los iba a decir, vengan para acá, ovejitas, disfruten la vida eterna, déjeme decirle que usted por haber hecho una oración de fe, no estoy, yo creo que según este pasaje de Mateo 25, no dice que usted lo van a escoger como oveja y que va a disfrutar de la vida eterna. A ver, entonces, ¿qué está diciendo, Pastor William, Pastora Mirta? ¿Qué está diciendo? ¿Que va a perder la salvación? Pues evalúelo y pregúntale al Espíritu Santo. Ahí lo que dicen es que si usted no hace esas 6 cosas que tienen que ver con cultura de cuidado, ya sean actos o eventos, entonces, pues sencillamente a usted no lo van a seleccionar ahí. Ahora que si le valen de los 6, le valen 4 o 5, no lo sé. Pero ahí hablan de 6 cosas que hay que hacer. Entonces, lo mejor para uno no pecar por ignorante. Recuerde que en Levítico estamos hablando de pecados de ignorancia. Vuélvalo cultura. Vuélvalo claro, cultura. Bueno, en este mes hay que visitar a un enfermo o hay que orar por un enfermo físico. En este mes hay que liberar a una persona con necesidades espirituales, una liberación espiritual. Inclúyalo en su agenda.
Cada trimestre llevamos comida y ropa a los pobres. Entonces, ¿dónde se empieza? Los que tienen iglesia en casa, empiecen con iglesia en casa. Si tienen forma de tener una comunidad, varias iglesias en casa en una ciudad, entonces háganlo iglesia, comunidad, ciudad. Ah, qué interesante. Pero hay que ir escalando. Entonces, con dinero o facilitando o ayudando. Entonces, amigos, todo esto tiene que ver con que vida eterna o juicio eterno depende de tener una cultura de cuidado. Así le llamamos, cultura de cuidado. Cultura de cuidado. La cultura de cuidado asegura que vayamos a la vida eterna. Oye, pero ¿dónde aparece eso en la Biblia? No, no aparece, pero le están diciendo que si cumplió esos 6 con los pequeños de Jesús, entonces Jesús lo toma como si fuera de él. O sea, lo que yo haga con el próximo pequeñito de Jesús, Jesús dice que lo estoy haciendo con él. Sí. Entonces, lo que yo haga con ese pequeño, Jesús me queda como en compensación de los bienes venideros. Seguramente que me dará una mejor habitación en lugares celestiales, me dará más ángeles que estén conmigo, me dará una biblioteca más amplia, me dará más armas, más instrumentos musicales, me dará más acceso a bibliotecas celestiales, me darán pasadizos secretos para ir a reunirme con ciertos personajes, con ciertos apóstoles o profetas, ciertos ancianos, no lo sé. Sospecho que eso me lo van a compensar. Entonces, cada vez que usted da una ofrenda en tiempo, en dinero o ministrando los dones que Dios le ha dado, déjeme decirle que usted está poniendo eso en un lugar, lo está colocando en un lugar celestial donde Jesús le va a retribuir eso que usted está dando. Es como una siembra. Usted está Es una sembrando siembra. algo que va a cosechar en la vida eterna. Oye, pero gastaste 2 horas con un demonizado que ni te dio las gracias. Tranquilos, el Señor me tendrá en cuenta eso. Entonces, Sí. es eso. Es tener una cultura de cuidado para asegurarnos que seamos ovejas finalmente y tengamos vida eterna. Es cultura, porque si yo no lo involucro en mi cultura, se me pasa el tiempo y luego al final de los tiempos se va a convertir en un pecado de ignorancia. Sí. Una cosa que estaba viendo en este momento, que con los 3 capítulos que vimos al principio, vemos en el capítulo 10 que Aarón tenía 4 hijos, 2 no obedecieron y 2 sí. Y aquí vemos que también se hace la separación en Mateo de las ovejas y de las cabras. Entonces, que nosotros tengamos, que el Espíritu Santo nos dé la luz de en qué grupo estamos, ¿sí? Si estamos haciendo ovejas, si estamos siendo cabras, si estamos siendo obedientes o si no lo estamos haciendo, porque cada grupo tiene un final bien diferente y bien marcado. Bien marcado cada uno. Tanto los hijos desobedientes como Aarón murieron por no distinguir entre lo bueno y lo malo. Y las cabras también perecieron y se van al fuego eterno. Y fíjese que es por fuego, ¿no? Bien. En ambos casos. Claro. Al fuego eterno por ser cabra y por no obedecer. Entonces, que Dios nos ayude y que Sí. nosotros seamos dóciles y obedientes para ser las ovejas escogidas del Padre y que podamos ser. Y fíjese que yo no lo había visto así, pero lo hablan en Proverbios. O sea, porque aquí Mateo nos lleva a Proverbios. O sea, lo viene diciendo desde los primeros tiempos. O sea, no es que va a venir a nadie a decir, ay, pero es que yo no sabía. No, lo está diciendo desde Proverbios. Entonces, y nos los está repitiendo hoy. Entonces, que seamos obedientes. Es Y lo que yo aunque le la pido. salvación es por fe, Sí, la salvación es por fe, fíjese que la vida eterna tiene que ver con estas obras de justicia. claro. Entonces dice, Porque no, por pues yo eso, hice una oración de fe, sí, pero ¿y las obras de justicia dónde están? claro. Porque tu fe sin obras, pues es muerta. Entonces, estas son Sí, obras de justicia que tienen que ver con la fe también. Ahora, yo sé que mucha gente peca mucha gente bien intencionada peca por la rutina. Es decir, ni siquiera porque sean ignorantes, sino porque la rutina nos consume. La única manera en que la rutina no nos consuma, porque en el día a día nos olvidamos y pasó el año 2023, ay, no hicimos ninguna
acto de cuidado, ningún evento de cuidado con los huérfanos, viudas, con los pobres. No hicimos nada. Entonces, para que se nos vuelva cultura, hay que planearlo por lo menos una vez cada mes, una vez cada trimestre, en fin, para que no se nos olvide, porque Sí. son obras de justicia que tenemos que tener calendarizadas. Entonces tú dices, no, pero es que yo solamente me dedico al ministerio tal. No, hermanito, aquí habla de 6 cositas. Lo siento mucho por su ministerio de iglesia, pero aquí usted no va a poder decir, no, es que mi ministerio era este, no. Aquí le van a decir, te clasificamos como ovejas si tú cumpliste con estos 6. Porque a veces estamos siempre, no, es que yo soy el encargado en la congregación de tal cosa. Pues entonces que en la congregación te pidan un pasaporte al cielo, porque Jesús no te va a pedir el pasaporte al cielo. Entonces, Sí. ¿a quién le rindes cuentas tú? ¿A tu pastor temporal o al pastor eterno? Al padre de los pastores. Ahora, yo Claro. no te estoy diciendo que te rebeles, lo que te estoy diciendo es que tú necesitas tener un entendimiento personal con el gran pastor de las ovejas. Y temporal con los pastores situacionales que el Señor nos permite, que pone personas que nos cuidan, que nos aman, que nos ayudan, que nos alimentan, que están pendientes de nosotros, así como nos pone a nosotros a cuidar a otras personas. Sí. El ejercicio del sacerdocio, recuerden, Moisés, Aarón, los hijos, es ministerialmente unas personas nos cuidan a nosotros, nos pastorean, nosotros pastoreamos a otros y esos otros van a pastorear a otros y así sucesivamente va a haber un cuidado de ovejas. Pero que no vayamos a decir, es que mi pastor, es que mi congregación, no. Aquí en ninguna parte dice, excepto si tu pastor lo puso solo en tal ministerio. Es casi, es que si vamos a ver en el tema, Mirta, y no es el tema de hoy, pero a veces el Señor, a veces como que vienen cosas. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento solamente aparece la palabra pastor 3 veces? Mientras que la evangelista también aparece 3 veces. Mientras que la de profeta aparece 8 veces. La de maestro aparece 14 veces. Pero la de apóstol aparece 74 veces. Entonces, es interesante, es muy interesante. Interesante. Es muy interesante porque a veces decimos, no, que los diseños, que los antidiseños, que no sé qué cosa, nos volvemos muy espirituales o muy espirituosos, que los diseños, los antidiseños, pero seguimos con tradiciones que son tradiciones humanas, que nos quedaron de la herencia denominacional, de la herencia religiosa. Entonces, hablamos de pastores, estructuras pastorales, cuando en el Nuevo Testamento es el ministerio del que menos se habla. Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina. Mirta, ¿qué nuevo sacamos hoy? ¿Qué nuevo sacaste hoy de todo esto? La Algo nuevo, así, un obediencia. tip que No, diga no. que te sirvió a ti, a tu vida personal. No, la primera parte donde hablamos del Levítico fue intensa, pero para el sentido práctico cotidiano de hoy me quedo con la segunda parte, que nos habla de ser ovejas, obedientes y de hacer actos de amor y de misericordia. Que a eso, que para las buenas obras fue que Dios nos puso aquí. Para alabanza, sí, lo primero, para que lo adoremos y estemos en su presencia y lo adoremos, pero para que hagamos buenas obras también, porque un producto de esa alabanza y de esa oración, Él nos muestra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y que nosotros seamos obedientes. Entonces me quedo con eso, con ser obediente a su voz y a tener el cuidado con las personas que se necesitan, los presos, los enfermos, los migrantes, porque cuando hablo de forasteros, estamos hablando de una persona que no está en su lugar. Y nosotros que somos migrantes sabemos el cuidado que necesitamos. Entonces, es un cuidado especial.
que la persona que no ha migrado y que siempre ha vivido en su país no lo puede entender. Entonces, por eso Dios hace tanto énfasis con los forasteros y con las personas que no viven en su tierra. Entonces, es como de sensibilizarse con esa parte también. Y bueno, y con los presos y los enfermos y los pobres en general. Empezando con los de nuestra iglesia en casa, Claro. los de las iglesias en casa de nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, y sí, como progresivamente. Sí, yo veo Y que más que todo él aquí hace como un énfasis como que no voltees, no mires hacia otro lado cuando está la necesidad de una persona. O sea, si la ves, atiéndela. No voltees tu cara y atiende la necesidad de la persona. eso en caliente le llamamos acto de cuidado, en caliente, Claro. así. No, no, Pero, no mires a otro lado. sí, pero como no podemos vivir solamente de cosas en caliente, entonces en frío le llamamos evento, porque hay una Claro. preparación, un durante y un después. O sea, complementemos los actos con los eventos de cuidado, porque los Exactamente. eventos crean cultura, no religión. Sí. Ahora, Mirta, si a usted le preguntaran que basado en este pasaje, la vida eterna depende de esas obras de justicia, entonces, que no depende de usted haber hecho una confesión solamente, su teología como que le va cambiando, ¿cierto? Y yo creo que uno va a recibir muchas sorpresas porque tal vez uno allá se conseguirá con gente que tal vez nunca lo hizo una oración de fe al frente de un altar, pero que sí tuvo estos actos de cuidado. Eso no lo decidimos nosotros, porque Dios escribe la ley, su ley en nuestros corazones y Él es soberano. Así que cuidémonos de amar y ya, y de obedecer. Y de amar a nuestro prójimo. Sí, de O sea, amar. Sí, o sea, mire lo simple que para mí me está sacando una luz que por amar a mi prójimo yo tengo vida eterna, sí, Mirta. sí, Ah, o sea, tiene que ver con amar a Dios, con amarme a mí sí, mismo, pero también con amar a mi prójimo tengo sí. vida eterna. Si no amo a mi prójimo, no tengo vida eterna. Ay, no, Pero no, es no. que es tan tremendo que cuando nosotros lo hacemos por alguien, lo hacemos por Él. Correcto, ahí está la clave. Muy bien, ese es el punto. Ese es el punto. Y Él así lo recibe. Si se lo haces a Él, me lo haces a mí. Entonces, es amarlo a Él. Así. Así, amigos de Córdoba, Argentina, Mirta Cordero es extranjera en Argentina. Si usted quiere ponerse en contacto con Mirta, póngase en contacto con Mirta y invítela a un asado argentino, invítela a degustar un buen vino argentino, ya que ella es extranjera en esa tierra. Bueno, Mirta, bendiciones, saludos a los amigos de Córdoba. Bendiciones, saludos, pastor, que esté muy bien. Gracias, Mirta, saludos a Noelman, Saludos, bendiciones. bendiciones.